¿cómo nosotros podemos saber que va a pasar algo? Es porque vemos que, por ejemplo, se están activando, la energía de la transformación está muy activa, por ejemplo. Te estoy dando es para Sí, que sí, sí. entiendas, es para que entiendas Sí, un sí. poco eso, porque es mucho más complejo que eso, pero es de cierta manera. Entonces yo sé, por ejemplo, que este año muchas de estas energías que llevaban 12, 13 años en una misma energía están cambiando. O sea, como que este año los indicadores todos cambiaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que este es un año de cambio. Y también sé, porque aparte están los ciclos de tiempo que toman desde poquito a largo, que están cambiando muchos ciclos de tiempo desde el 2020. Lo que está ocurriendo, que muchos ciclos están terminando y están iniciando. Muchos ciclos. Ciclos de 200 años, ciclos de 250 años, ciclos de 84. Da lo mismo, muchos ciclos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un cambio radical de cómo ha funcionado todo en los últimos años, las últimas décadas. Porque está cambiando toda la energía. Todo está cerrando un ciclo y está iniciando una nueva etapa. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver, lo hemos visto y vamos a seguir viendo, es que la realidad va a cambiar de forma radical. Pero esto también ha pasado muchas veces en la historia, porque la gente como que se asusta y cree que no, ahora no. Muchas veces en la historia se han terminado los ciclos y cuando nosotros miramos desde el futuro y miramos para atrás, mira, en esta época cambió la humanidad, el Renacimiento o lo que sea, ¿me entiendes? Nosotros estamos viviendo una de esas épocas de total transformación. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué sé? Que este año hay mucha energía de caos. 2025. Sí. ¿Por qué? Porque el signo del orden perdió toda la fuerza. El signo que tiene que ver, Virgo, el signo que tiene que ver con la lógica, con los protocolos, con lo que, cómo deberían ser las cosas, con lo racional, perdió toda la fuerza. ¿Virgo es la persona que nace en qué mes? Es que Virgo tiene que ver con la persona que nace en septiembre, finales de agosto, septiembre. Pero Virgo no lo veas como la persona que nace, sino velo como la energía. Vale. Porque los planetas se ponen en ese signo en la carta natal. Ok, vale. Entonces, no es en la persona que es Virgo, es la energía Virgo. Vale. Que yo puede ser que tenga mi sol en Virgo, por lo tanto, mi energía de identidad solar es expresar esa energía de orden, de servicio, de excelencia. Vale. ¿Ya? Si yo tengo el sol en Leo, significa que mi energía de identidad, el sol está en Leo, que es brillar, que es mostrarme, que es liderar, que es crear. Pero está la energía propiamente tal. Entonces, la energía de Virgo pierde y la energía de Piscis sube. ¿Y qué es la energía de Piscis? Caos, sensibilidad, vulnerabilidad, confusión. Entonces, yo que sé que este año es un año de caos. Caos porque se está desarmando el antiguo orden y está surgiendo un nuevo orden. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, quiero tomar una decisión y quiero mucha claridad de lo que va a ocurrir, le digo, tío, te equivocaste de año. Este año no es para tomar decisiones con claridad. No, pero quiero certeza. Tío, este año no hay certeza. O sea, espérate, esto se va a poner más caótico. Se va a poner mucho más caótico más adelante. Pero ¿y tú también eres capaz de ver hasta qué año va a haber este caos? ¿O no? Sí. Sí, o sea, el caos va a seguir hasta el 2028 se va a poner mucho más caótico. Porque las alineaciones que están habiendo ahora son alineaciones de transformación radical de la realidad. ¿Y cuál es el problema de que hayan tantas alineaciones de transformación? Que todo cambia. Entonces, cuando tú quieres, a nosotros nos gusta el cambio. Queremos ordenar, queremos estructurar. Entonces tú dices, ya, que se acabe el cambio para estructurar. Pero estructuraste y inmediatamente vino de nuevo el cambio y tú lo vuelves a desestructurar. Entonces, por eso estoy tratando de decir que la gente, lo que está pidiendo astrológicamente la realidad es que vivamos mucho más en el presente. Ya, es verdad, te fuerza eso, te fuerza Fuerza estar el aquí. presente. Y te está preguntando todo el tiempo, te está diciendo como no hay certeza del objetivo correcto, te está preguntando todo el tiempo qué es lo que tú realmente quieres vivir en este momento. Claro. Y te está presionando, porque te está presionando dos caminos. ¿Vivo muy desde el miedo? O enfrento mi miedo y me atrevo a hacer lo que yo realmente quiero hacer. Porque la energía evolutivamente está pidiéndonos que nos atrevamos a hacer lo que realmente queremos hacer en medio de una neblina, pisando algo que no se ve realmente, pero muy en el presente, confiando en mí. Por eso vuelvo a repetirlo, sería un momento para tener una meta clara a dónde ir, ponla, si es coherente contigo, pero camina sin preocuparte de llegar a la meta. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Pero, y por ejemplo, situaciones como el COVID, a nivel energético, ¿cómo era? ¿Qué había pasado a nivel energético con el COVID? ¿Vosotros ya podíais ver que iba a pasar algo? Sí.
un primer astrólogo que no me acuerdo el nombre, un astrólogo español también muy destacado, en el año 80 siempre sacaba un almanaque astrológico y dijo, en el 80, de hecho estaba, porque él lo mostró en el COVID, dijo, miren, del año 80, yo lo dije, Hostia. que en marzo del 2020 iba a ocurrir un suceso que iba a cambiar el mundo radicalmente. Dijo y esta que iba- vez. Sí, y que iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. En los congresos de astrología de 2017, 2018, 2019, lo ibérico, siempre había una ponencia que era como, ¿qué carajo va a pasar en marzo del 2020? ¿Por qué en marzo del 2020? ¿Somos brujos? No, siglos. Lo que había una convergencia de planetas muy pesados en el signo de Capricornio, y Capricornio se representa la realidad, el sistema, la estructura. Y era una convergencia de planetas que hablaban de la destrucción del sistema, de romper la estructura, que realmente marginaba una crisis gigantesca. Y ese tipo de configuraciones era muy fuerte, Madre mía. ¿ya? Entonces, los astrólogos no decían, va a haber un virus. No, la verdad, la pregunta era, ¿qué iba a haber? Porque no lo sabemos. Porque, insisto, aquí hay un tema que es un misterio. Y también no tenemos la capacidad. Por eso yo te comenté que la IA yo creo que puede llegar a revolucionar un poco lo predictivo astrológico. ¿Por qué no lo sabemos? Porque, imagínate, 10 astros. Si metes asteroides, 5, 6, 7 más, que están en signos, que están en casas, que están interactuando matemáticamente en ángulos entre sí. Es mucha data. Mucha. Mucha data. Un buen astrólogo es capaz de ver la carta natal y decir cómo hago para interpretar todas estas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pero tiene un límite. Claro, es muy difícil. La IA no tiene un límite. Y va a ser interesante toda esa data cómo se une con inteligencia artificial. Tú como ingeniero, ¿cómo viviste? O sea, ¿qué fue lo que te hizo creerte todo esto? Es decir, sigue habiendo una parte que habrá mucha gente escuchando lo que le falta información, que es la relación entre movimientos de planetas con sucesos que suceden en la vida real o en el ser humano. ¿Cuál fue la explicación, cuál fue la experiencia que te hizo decir, vale, a partir de ahora voy a darme cuenta de que esto tiene un impacto? De que cómo esté un planeta pesado en una energía va a determinar lo que puede llegar a pasar, o al menos cómo está ahora mismo la energía en el planeta hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo creerte o creer firmemente que esto es así? A ver, yo cuando comienzo a estudiar astrología ya me habían leído la carta y quedé así loco. Vale. Quise estudiar esto y estar 2 años estudiando relajado y viendo cómo te van enseñando y viendo con mi carta y viendo, pero qué carajo es esto, o sea, cómo esto es tan preciso, ¿me entiendes? Fue como, me fue convenciendo cada vez más. Por eso te dije que hay mucha gente del mundo más científico que se mete en esto. De ahí, yo cuando comienzo, digo, ya voy a renunciar como ingeniero, me voy a dedicar a ser astrólogo, yo digo, pero yo necesito aterrizar esto. O sea, no saco nada hablándole a la gente de su carta, de sus temas, si no le doy herramientas para empezar a resolver los temas. Y ahí me meto a hacer posgrados de psicología transpersonal, de cosas más concretas, más aterrizadas, menos locas, de cierta manera. Y ahí lo unifico. Y práctica, leer un montón de cartas, un montón de gente, ir viendo cómo van pasando las cosas, ir viendo que funciona como reloj suizo, porque funciona como reloj suizo. Y para mí también, yo creo que fue súper loco. A mí uno de los temas de... Porque yo siempre he sido re escéptico, yo dudo un montón. Por ejemplo, con las terapias más locas que yo aprendí, yo todo el tiempo cuando las hacía decía, tío, pero esto no es verdad. O sea, yo todo el rato esto no puede ser. Es que esto no puede ser. ¿Cómo que la energía que esto no puede ser? Esto no puede ser. Eso es como intentar racionalizar a Dios. O sea, es que hay cosas que no se pueden racionalizar. Sí, pero hay ciertas terapias que son muy locas, que no tienen que ver con la astrología. Aquí me salgo de la astrología. Ah, vale, me hablo de terapia energética. Vale. O sea, yo las hacía y la gente me decía que se sentía súper bien. Y yo decía, bueno, esto es un placebo. ¿Me entiendes? Esto es como igual que un placebo, poder de la mente, dudo. Hasta que cuando empecé a trabajar con bebés, a mí ahí me disminuyeron mis dudas. Claro, porque el bebé no tiene placebo. Porque el bebé no tiene placebo, tío. Entonces, como un bebé que tiene ciertos síntomas, yo trabajando con ciertas cosas, comienza a producir cambios. Y yo dije, oh. Y te juro, en el minuto que empecé a ver con un bebé, con otro bebé, como que mi nivel de escepticismo disminuyó mucho. Pero yo también ya como tengo
lado más ingenieril y tengo todo el otro lado más espiritual, yo también logro reconocer hoy en día cuando algo, esto vende humo, ¿me entiendes? O sea, Ya. y también hay un montón de, por eso te digo, dentro de esto, cuando a alguien le recomiendo que vaya a hacer una terapia alternativa o algo así, anda donde alguien bueno. O sea, porque aquí también, sobre todo hoy en día, hay millones de cursos que en 4 horas te dicen vuélvete experto en terapia floral o en lo que sea. Y eso no es así. Necesitas estudiarlo, necesitas practicarlo. O sea, necesitas también, y para ser bueno en esto tienes que hacer mucho trabajo interno. Entonces, pero volviendo a la pregunta, para mí también fue un antes y un después el estudio de Quirón. Quirón es un asteroide que en la astrología psicológica, evolutiva, terapéutica, que es la que hago yo, es muy importante. Y yo cuando leía los libros y escuchaba que me lo explicaban, yo no lo entendía. O sea, no entendía lo que significaba. Porque me decían, representa una herida muy dolorosa, lo más doloroso que las personas evitan, pero no lo veía cómo aterrizarlo. Y me leí 2 libros, 3 libros, y no lo entendía. Entonces lo que empecé a hacer en clínica, en la consulta yo la tenía llena, y dije, ok, la mejor forma que tengo para entender cómo realmente funciona Quirón es que a todos los consultantes durante un año me voy a centrar en mirarles al Quirón y preguntarles qué se siente, porque qué vives en esta, porque Quirón está en una casa, o sea, en esa área de la vida, ¿qué te pasó? ¿Tienes fuertes miedos e inseguridades con respecto a esa área? Etcétera. Entonces empecé a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y vi un patrón. A donde estaba Quirón, las personas tenían sus mayores heridas, sus mayores miedos, sus mayores vergüenzas, tenían las mayores inseguridades. La persona dudaba mucho de sí, pero es donde se escondían sus mayores talentos y dones. Y fue como empíricamente ver, ok, esto es verdad. De hecho, yo me acuerdo haber visto una carta de una chica antes de la consulta, que tú ves la carta y decías, esta chica que va a llegar va a ser una diosa venusina, porque toda la energía de Venus, la sensualidad está toda muy activa. Pero Quirón, si Quirón funciona, lo que va a llegar va a ser alguien que no va a mostrar nada de esa energía femenina. Porque Quirón, esa herida, anularía esa herida. Entonces dije, esta va a ser la prueba de fuego si Quirón funciona después de todo lo que he hecho yo. Y abre la puerta y una chica que no se arreglaba nada, completamente descuidada. Entonces dije, funciona. O sea, realmente hay un patrón. Quirón produce algo en las personas. O sea, yo por eso te digo que yo también hice procesos de investigar y mirar las cosas. Ya. Porque no era simplemente como, ¿es esto? No, es que no, si no. Yo fui muy escéptico durante muchos años. Muy escéptico. A mí algo que me ha sorprendido es que se habla todo el rato de ciclos, ¿no? En los que los planetas pasan y, bueno, cada cientos años pasa algo. Ujú. ¿Y se ha estudiado también si esos ciclos hacia atrás acaban en el origen del mundo, acaban en cómo se ha formado el universo, cómo se ha formado la Tierra? No, porque fíjate que el tiempo de duración del tiempo para atrás es Infinito. millones de años. O sea, nosotros podemos ver ciclos para atrás, por ejemplo, pero corto plazo. Por ejemplo, un ciclo muy interesante que estamos viviendo ahora, que comenzó en el 2023 y va a seguir como hasta el 2042, 43, es cuando Plutón pasa por Acuario. Que Es los una locura. astrónomos mataron a Plutón, pero la sacaron del planeta, pero está perfecto que lo hayan sacado del planeta, porque Plutón representa la sombra, lo que no queremos ver, lo negado. Eso es lo que representa el arquetipo Plutón. Y que hicieron los astrónomos hace algunos años atrás, dijeron, este no es un planeta. Entonces, la energía de lo que no queremos ver es anulada. Entonces, simbólicamente calza. Pero ¿qué vemos? ¿Qué pasa en la Tierra cuando Plutón entra en Acuario? Primero que nada, porque te voy a contar los momentos históricos más importantes. La revolución, la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa fue en el siglo anterior. Después del siglo anterior a eso fue la reforma protestante y el alto, ¿cómo se llama? La reforma protestante, una parte de la conquista de América. Anterior a eso, me voy más para atrás, Plutón en Acuario, cuando el cristianismo deja de ser perseguido. A todo esto, para entenderlo, que Plutón entra en Acuario significa que cuando hace el recorrido alrededor del Sol, entra en una especie como de ángulo, ¿no? En una zona. No, que entra en el signo, porque va pasando signo por signo. Signo por signo. Vale, ok. signo. Y que entra en Acuario, Que ¿qué entra en el signo de representa? Acuario. Como el cambio. Acuario representa la energía de lo nuevo, de lo diferente, de lo Ok, original, como un de lo cambio de creativo, de lo colectivo. Vale. Pero ¿qué patrón vemos? O sea, es que así también funciona. ¿Por qué los astrólogos pueden decir que en marzo de 2020 pasaba algo? ¿O por qué nosotros podemos decir lo que se viene? Porque ¿qué vemos? Que cuando entra Plutón en Acuario ocurren ciertas cosas. Primero, siempre antes de eso, Plutón pasó por Capricornio. ¿Y qué es lo que vemos? Una crisis en el sistema.
Una crisis en los gobiernos, una crisis en los estados, una pérdida de fe completamente en los estados, mucha corrupción. Y eso está Plutón en Capricornio desde 2008 hasta el 2023. Y es justamente lo que hemos visto, da lo mismo si son gobiernos izquierda o derecha, todas las instituciones, todos los gobiernos, o sea, el nivel de corrupción, la gente ya no cree, está completamente podrido. O sea, se crea el clima perfecto para el cambio porque no hay una base y una estructura. ¿Qué ocurre cuando entra Plutón en Acuario? Que pasan cosas que la gente, si lo fuéramos a entrevistar a la gente antes de la Revolución Francesa, antes que entrara Plutón en Acuario, ¿tú crees que al rey le van a cortar la cabeza? Te habrían dicho imposible. Si te vas a otra época importante, a la época del Imperio Romano, ¿tú crees que los cristianos van a dejar de ser perseguidos y se van a convertir en una religión oficial del imperio? Te habrían dicho imposible. Y eso lo marcó el Plutón entrando en Acuario. ¿Tú crees que, te estoy hablando de los ciclos, el ciclo del 1500, ¿tú crees que la Iglesia Católica va a perder poder en, no sé, en Inglaterra, en Alemania, en esos países, se va a dividir la Iglesia y se van a independizar del Vaticano, del Papa? Imposible. O sea, ¿qué ocurre? Que cuando entra el Plutón en Acuario se produce una transformación social, de creencias, de sistemas tan grande que pasan cosas que nosotros consideramos que son imposibles. ¿Hay años que no pasa nada? Yo cuando vi, sobre todo en la Edad Media, no pasaban tantas cosas. Porque en la Edad Media no pasaron tantas cosas. ¿Y por qué? No tengo idea. Yo simplemente me fijé en los ciclos más importantes de Plutón en Acuario y donde realmente pasaron muchas cosas fuertes fue en los dos últimos y el del Imperio Romano. Pero los dos últimos claramente marcan un cambio y un después. Total.